lo que te corresponde hacer. Mírame a mí, por ejemplo. Nunca me preocupo por nada y vivo sumamente feliz. Tu caso es muy distinto, Inés. Aún tienes a tu madre. Nosotras, en cambio, nos las hemos visto muy magras desde que María y yo nos quedamos solas en la cabeza de la casa. Mi padre tiene que viajar constantemente. Fernando siguió a Juan hacia las Indias. Hay 6 varones más jóvenes que yo que necesitan educación y Juanita aún no enseña el primer diente. Nada es como debiera ser y, sin embargo, todo es lo que es, porque así es como tiene que ser. Príncipe. No quise parecer insensible o frío. Perdóname. Pero tú sabes que lo que digo lo digo por tu bien. No quiero que cometas el mismo error que ha cometido María, dándole largas a su compromiso matrimonial, usando los problemas de la casa como una excusa. Y tú sabes que en esto tengo razón. Pero ¿cómo podría María siquiera pensar en casarse cuando hay tantas cosas fuera de su lugar? Precisamente, Teresa. Y María es otra de las muchas cosas que están fuera de su sitio en esa casa. De haberse casado a tiempo, no estarían las dos tan solas como lo están ahora, partiéndose la crisma por sacar avante a la familia. Don Alonso debería tener un poquito más de consideración. No seas impertinente, Inés, te lo ruego. Disculpa. Impertinente o no, sabes que no carezco de razón. Tu padre debería empezar a crear conciencia de que ya no eres una niña. Dentro de poco tendrás 16 y serás perfectamente casadera. ¿Cómo pretendes encontrar un buen hombre capaz de sostener la quebrantada situación de Don Alonso en sus hombros si continúas pegada a las faldas de María? Pero María necesita apoyo. María necesita un hombre. Toda mujer necesita un hombre. Uno distinto para cada baile, Inés. Algún día tendré que elegir. Pero tengo que asegurarme que los he conocido a todos antes de cometer un error sin solución. No tienes vergüenza, Inés. Y tú tampoco. ¿Yo? ¿Por qué lo dices? ¿Creas que no he notado cómo se miran mi hermano y tú? ¿Qué cosas dices, Inés? Si esta clase de bromas llega a oídos indiscretos. Pero no bromeo. Sabes muy bien que has captado su especial atención y sabes saber que tú sientes algo muy tierno por él. Y eso no es cierto. Ya basta, Inés. Bien, en ese caso, dado que estoy en un error, creo que lo cometeré otro. Y a ti no te importará que me deshaga de esta carta. ¿Qué dices? ¿Qué tienes ahí?